Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al repaso de todas las noticias de toda la actualidad, poniendo el foco en el conflicto de Oriente Medio después del acuerdo de rehenes que va a entrar en vigor en apenas unas horas, pero que, ojo, no evita que sigan intensificándose los ataques. Precisamente Israel ha dicho hace apenas unos minutos que ha interceptado un misil de crucero disparado hacia Israel, precisamente los hutíes diciendo que no van a respetar este alto el fuego. Estamos pendientes también de Irán en las últimas horas, de las amenazas diciendo que aplastarían a cualquier enemigo. Estados Unidos preocupado por las relaciones precisamente entre Rusia e Irán y Rusia en las últimas horas. También en palabras del propio Vladimir Putin, en palabras de su propio presidente, abriendo la mano, abriendo la puerta a una posible paz y diciendo que hay que acabar con la tragedia, que estamos poniendo el foco en Gaza, en la devastación que está ocurriendo en Gaza, pero también dice, bueno, pues que más de uno se quedaría conmocionado con lo que sigue sucediendo en Ucrania. Muchas noticias que analizar durante los próximos minutos y empezamos, si les parece, poniendo el foco en Israel, que ha dicho este miércoles que ha interceptado un misil de crucero disparado hacia el sur del país, después de informes de una infiltración de un avión hostil cerca del centro turístico de Eilat, en el sur del Mar Rojo. Un avión de combate israelí ha interceptado con éxito un misil de crucero que fue lanzado hacia Israel, según apuntan en un comunicado. Eso sí, dicen que no se identificó ninguna infiltración en territorio israelí, según apunta el ejército. Esto se produce después de que los hutíes de Yemen se apoderaran el domingo de un buque de carga vinculado a Israel, después de haber amenazado con atacar el transporte marítimo israelí por la guerra entre Israel y Hamas. Los hutíes, que se declaran parte del eje de resistencia de los aliados y representantes de Irán, han lanzado una serie de drones y misiles hacia Israel y además se desmarcan del alto el fuego. Seguimos con más noticias. Por fin esta madrugada ha llegado la noticia que estábamos esperando. El gobierno de Israel y los terroristas de Hamas han acordado una pausa de 4 días en los combates para permitir la liberación de 50 rehenes retenidos en Gaza a cambio de 150 palestinos encarcelados en Israel y la entrada de ayuda humanitaria al enclave asediado. Los mediadores de Qatar han estado trabajando en negociaciones secretas y llevaban días apuntando a que el anuncio era inminente. También lo hacían desde Estados Unidos. Se cree que Hamas tiene hasta 200 rehenes después del ataque del pasado 7 de octubre y, según la declaración del primer ministro israelí, 50 mujeres y niños serán liberados en 4 días. Por cada 10 rehenes adicionales liberados, la pausa se extenderá un día más, aunque Netanyahu no hizo mención a la liberación de prisioneros palestinos a cambio. Buenas noticias, por fin, acuerdo para la liberación de rehenes que entrará en vigor en apenas unas horas. Sin embargo, a pesar de este acuerdo, siguen los ataques y sigue la tensión en Medio Oriente. De hecho, Siria ha acusado este miércoles a Israel de lanzar un nuevo ataque con misiles contra las afueras de Damasco, en medio de un aumento en este tipo de acciones desde el comienzo de la guerra de Gaza hace ya más de 6 semanas, según ha informado la agencia oficial de noticias siria Sana, que dice que sobre las 3:15 de esta tarde, sobre la 1:15 hora española, Israel ha llevado a cabo un ataque aéreo con 2 misiles desde la dirección del Golán sirio ocupada, apuntando también a algunos puntos cerca de la ciudad de Damasco, según apuntan algunas fuentes a la agencia Sana. Dicen además que uno de los proyectiles impactó a las afueras de la capital, causando daños materiales todavía por cuantificar, mientras que el segundo fue derribado por las defensas antiaéreas sirias, según apunta esta fuente. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha explicado en un comunicado que en las zonas atacadas está presente el grupo chií libanés de Hezbollah, aliado del gobierno de Siria, y que desde el pasado 8 de octubre está también enzarzado en intensos ataques cruzados con Israel desde el sur del Líbano. Seguimos con más noticias, seguimos hablando de Israel, hablando de las operaciones que apuntan específicamente a buques que enarbolan la bandera israelí, administrados por compañías israelíes o propiedad de israelíes. Hay nueva amenaza por parte de los hutíes, por parte de Yemen, instando a todos los barcos que pasan por el Mar Rojo a no navegar con barcos israelíes y a mantener activos los dispositivos de identificación. Una advertencia emitida a empresas y comerciantes contra el envío de mercancías e intereses con barcos israelíes o la realización de transacciones con ellos. Dice además que las piezas militares que protegen a los barcos israelíes han sido declaradas como objetivos legítimos para las operaciones de las fuerzas navales hutíes. Se lo decíamos, los hutíes se desmarcan de esta pausa humanitaria, de este alto al fuego, al menos durante 4 días, y dicen que van a seguir con las operaciones contra buques israelíes. Por segundo día consecutivo, el ministro de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, ha advertido de nuevo de que los ataques en curso del grupo terrorista de Hezbollah contra Israel pueden conducir a una guerra total en el Líbano. Dice que los ataques de Hezbollah, el representante de Irán, podrían conducir a una guerra en el Líbano. Esto es lo que ha dicho Cohen en una conferencia de prensa
a los medios, apuntando a que Israel no tiene ningún interés en abrir otro frente, pero eso sí, dice Cohen que no pueden seguir tolerando este tipo de ataques, que la responsabilidad de la comunidad internacional es implementar plenamente la resolución 1701 para evitar una guerra en el Líbano. Esta resolución que puso fin a la Segunda Guerra del Líbano en 2006 y que pedía el desarme de todas las milicias libanesas en referencia a Hezbollah, y además también pedía la liberación del sur del Líbano de todos los grupos paramilitares. Una resolución que nunca se implementó. De hecho, Cohen escribió al Consejo de Seguridad de la ONU advirtiendo que podría estallar una guerra regional debido a los repetidos ataques de Hezbollah contra civiles israelíes, y las FDI además han pedido que implementen esta resolución para evitar este escenario. Pasamos de Israel a Irán. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, ha dicho que su país va a continuar sus esfuerzos para procesar a los involucrados en crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Así lo ha anunciado este martes al recibir en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Teherán a embajadores y representantes de misiones extranjeras en el país. El ministro iraní se ha referido a las masacres israelíes contra civiles, indicando que después del fin de la guerra Teherán va a continuar sus esfuerzos para procesar a los implicados en crímenes de guerra en la Franja de Gaza, incluidos los líderes, según apunta el propio Abdollahian. En un contexto relacionado, el ministro iraní ha revelado que los Estados Unidos de América han enviado repetidamente mensajes a Teherán pidiéndole que controle las fuerzas de resistencia en la región. Además, subraya que no existe ninguna organización encargada por Irán en esta región. Irán avisando, apuntando a que van a perseguir a los criminales de guerra en Gaza. Precisamente, seguimos con Irán. Cada paso de declaración que da el régimen iraní aumenta la tensión en Medio Oriente, donde el foco en estos días sigue en la guerra que siguen librando tanto Israel como Hamas. Sin embargo, a pesar de todo esto, Irán está lanzando advertencias a sus enemigos de su capacidad militar. Desde la base aérea del ejército iraní en la ciudad de Kermán, ubicada en el sur del país, el jefe del ejército, Abdurrahim Musavi, ha sostenido que la República Islámica tiene tal nivel de capacidad militar que estaría en condiciones de enfrentarse a cualquiera de sus enemigos. Según Musavi, las fuerzas iraníes están en condiciones de vencer a sus enemigos de una forma aplastante y decisiva. Dice que esto les va a hacer arrepentirse enormemente de querer llevar a cabo un acto de agresión contra su país. En ese sentido, ha sostenido que los enemigos de Irán son conscientes de que van a sufrir una derrota irreparable en caso de llegar a una confrontación militar con Teherán. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora de Estados Unidos. Algunos funcionarios de la administración Biden dicen en voz baja que el acuerdo de intercambio de rehenes es la señal más clara de que su estrategia hacia la guerra entre Israel y Hamas está funcionando, pero eso sí, también la administración sigue siendo cautelosa sobre el final de Netanyahu y sobre la aparente falta de un plan sobre qué van a hacer una vez que Hamas se ha derrotado. Dicen que no tenía sentido que la pausa se convirtiera en un alto el fuego más prolongado. Además, hay cierta preocupación en la administración sobre una consecuencia no deseada de esta pausa, y es que va a permitir a los periodistas un acceso más amplio a Gaza y, claro, van a tener la opción, la oportunidad de ver aún más la devastación que ha tenido lugar allí, y podrían incluso volver la opinión pública hacia Israel. Seguimos con Estados Unidos. La Casa Blanca ha alertado este martes que mientras Rusia se ha aislado en todo el mundo, los acuerdos del gobierno de Vladimir Putin con Irán siguen avanzando. Ojo, porque esto genera preocupación en Estados Unidos. El propio Kirby dice que hay una creciente cooperación entre Rusia e Irán. Esto es lo que ha dicho este martes, y además, según el gobierno de Biden, Irán ha proporcionado a Rusia un número significativo de bombas aéreas guiadas y municiones de artillería que ha estado utilizando para atacar a Ucrania y también para matar a civiles inocentes, según el propio Kirby. En Estados Unidos creen que es posible que ambos países se estén preparando para dar un nuevo paso en los intercambios de defensa. De hecho, Kirby recordó que en septiembre Irán recibió al ministro de Defensa ruso y que además quedaron muy claros sus objetivos. En este sentido, dice que acordaron la compra de misiles balísticos de corto alcance. Estados Unidos preocupado por las relaciones entre Rusia e Irán. Precisamente, volvemos a hablar de Estados Unidos y ponemos el foco en su ejército, que ha llevado a cabo bombardeos de precisión contra 2 instalaciones en Irak en respuesta a los ataques contra fuerzas estadounidenses y de la coalición internacional por parte de Irán y también por parte de grupos respaldados por Irán, incluido uno ejecutado el martes contra la base de Ain al-Assad, situada en el oeste de Irak, y en la que hay tropas españolas. El mando central de Estados Unidos ha señalado en un comunicado que los bombardeos han sido ejecutados a primera hora del día, sin pronunciarse sobre la ubicación de las instalaciones atacadas o las posibles víctimas causadas por los mismos. El comunicado ha sido publicado horas después de que Estados Unidos afirmara haber atacado a los responsables del ataque contra la base de Ain al-Assad. De hecho, milicias pro-iraníes han reclamado decenas de ataques contra bases en Irak y Siria con presencia estadounidense en respuesta a la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza.
precisamente estamos con el foco puesto en estos conflictos en Oriente Medio, también pendientes en cómo repercute en los mercados. Hoy vemos caídas importantes para el petróleo, nuevo desplome en torno al 4%, y precisamente Rusia, Arabia Saudí, algunos de los países que están involucrados de forma indirecta en este conflicto, apuntando a que no están de acuerdo con la producción y sobre todo apuntando a que se va a retrasar la próxima reunión. Pendientes del petróleo, nos cuenta todos los detalles nuestra compañera Marta Vilar. Desplome en el petróleo, eso es lo que hemos vivido hoy. 4% de retroceso en los futuros del Brent y del West Texas, y los motivos son variados. En primer lugar, Rusia confirmando el levantamiento de la prohibición de exportaciones de combustible dentro de poco, pronto. Por otro lado, y esto ha sido un poco ya la guinda del pastel, la OPEP diciendo que va a retrasar su reunión donde se esperaba que extendiera ese recorte de producción de petróleo hasta 2024. Retraso en la reunión del 26 de noviembre al 30 de noviembre, pero eso sí, la gran duda está en el motivo del retraso. Aunque no ha habido confirmación oficial por parte de la OPEP de cuál es el motivo, hay algunas fuentes que apuntan a que dentro de la OPEP, Rusia y Arabia Saudí no estarían conformes con las cuotas, con los números de producción de petróleo de algunos países, que ya saben que hay muchos como Irán que ha producido mucho petróleo y que ha incluso eclipsado esa reducción de crudo que ha podido hacer, por ejemplo, en el último mes Arabia Saudí. Y luego, por otro lado, hemos tenido los inventarios de petróleo de Estados Unidos, inventarios que han subido mucho, desde los 3,6 millones de la semana pasada hasta los 8,7 millones, es decir, se duplican, más que duplican los inventarios de petróleo en Estados Unidos, y esto indica que no hay demanda para satisfacer todo el petróleo que se está produciendo, y esto es básicamente, según la ley de oferta y demanda, algo que puede hacer que el crudo siga bajando, y esos tres factores han sido el cóctel perfecto para que hoy el crudo vuelva a desplomarse un 4%. Pendientes del petróleo y también de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Ojo, porque apuntan desde Rusia que esta relación es extremadamente frágil y que corre el peligro de romperse en cualquier momento. Esto es lo que ha dicho este miércoles la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova. Ha dicho a los periodistas en su conferencia semanal que las acciones de Washington podrían tener consecuencias impredecibles. Y seguimos hablando de Rusia. Este miércoles también ha dicho que ha protestado ante Finlandia después de que un tanque ruso dañado fuera exhibido cerca del Parlamento finlandés. La propia Zakharova dice: ¿por qué hacen esto? ¿Para qué? ¿Por qué los finlandeses necesitan esto? Esto es lo que ha afirmado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, acusando a Helsinki de rusofobia. Les recordamos que el tanque ruso T-72B3 dañado fue exhibido este sábado en una iniciativa de dos asociaciones pro-Ucrania en Finlandia, para recordar a la gente el conflicto que sigue teniendo lugar. Estas dos asociaciones exhibieron el tanque y además las tensiones han aumentado entre ambos países después de que Finlandia acusara a Rusia de empujar deliberadamente a inmigrantes ilegales hacia la frontera. Siguen las tensiones entre Rusia y Finlandia. Precisamente hablando de tensiones, hablamos de nuevo de Ucrania, un nuevo sistema de cohetes de artillería de alta movilidad suministrada por Estados Unidos y cuyo envío está previsto a Ucrania puede incluir una modificación que cruce la línea roja del presidente ruso Vladimir Putin. El presidente del Departamento de Defensa ha anunciado este lunes que Ucrania va a recibir un único HIMARS nuevo y municiones adicionales como parte de un paquete de ayuda de 100 millones de dólares que también incluye misiles antiaéreos, rondas de artillería y equipo para el clima frío. En enero, un día después de que Estados Unidos anunciara que iba a enviar estas armas a Ucrania, el portavoz del Kremlin, Peskov, dijo que las armas que potencialmente permitirían a Ucrania atacar objetivos dentro de Rusia eran extremadamente peligrosas y que llevarían el conflicto a un nivel completamente nuevo. Hablamos también de Orbán, el primer ministro húngaro, que amenaza con bloquear toda la ayuda de la Unión Europea a Ucrania, así como la futura adhesión del país al bloque, a menos que los líderes de la Unión Europea acuerden revisar toda su estrategia de apoyo a Kiev. Esto es lo que dice hace apenas unas horas el medio político. En una carta dirigida al jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, el líder húngaro dice que no se puede tomar ninguna decisión sobre la financiación de Ucrania, la apertura de conversaciones de adhesión a la Unión Europea o nuevas sanciones contra Rusia hasta que se produzca una discusión estratégica cuando los líderes se reúnan en Bruselas a mediados de diciembre. Dice Orbán que el Consejo Europeo debe hacer un balance de la implementación y eficacia de sus políticas actuales hacia Ucrania, incluidos varios programas de asistencia. Esto es lo que dice Orbán en esta carta, amenazando con hacer estallar la política de la Unión Europea en Ucrania.
Y hablamos de nuevo del presidente ruso, Vladimir Putin, que ha admitido este miércoles que hay que pensar en cómo detener esta tragedia, en alusión a la guerra en Ucrania, durante su intervención en la cumbre virtual de líderes del G20. Dice Putin que, por supuesto, las acciones militares son siempre una tragedia para personas y familias concretas y para el país en general. Sin lugar a dudas, dice, hay que pensar en cómo podemos detener esta tragedia. Esto es lo que ha dicho Putin en la intervención transmitida por la televisión pública, al tiempo que ha añadido que Rusia nunca se ha negado a entablar negociaciones de paz con Kiev. De hecho, esta intervención de Putin puede ser interpretada como un primer intento para que la comunidad internacional empiece a pensar en las vías para encontrar una salida que, al margen del drama humano, está dañando la economía rusa. Putin parece que abre de nuevo, por primera vez, las puertas a un cese, a una paz en Ucrania. Hablamos también de Corea del Sur, que ha tomado medidas para suspender el miércoles parte de un acuerdo militar que firmó con Pyongyang en 2018, después de que el aislado norte desafiara las advertencias de Estados Unidos y sus aliados y lanzara un satélite espía, calificándolo como un éxito. Corea del Norte ha dicho que colocó su primer satélite espía en órbita este martes. Además, ha prometido lanzar más en el futuro cercano. Fotografías publicadas por los medios estatales de Corea del Norte mostraban a lo que parecía ser el líder Kim Jong-un observando el ardiente lanzamiento de un cohete desde una base. De Corea del Norte pasamos a hablar de Argentina. Las autoridades chinas están considerando que las relaciones sino-argentinas atraviesan un buen momento y por eso han advertido este martes al nuevo presidente electo, Javier Milei, de que romper las relaciones diplomáticas sería un grave error. Esto es lo que dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, que además citaba con estas palabras su versión de una reciente entrevista a la economista Diana Mondino, que será la próxima titular de Exteriores del país latinoamericano y que en varias ocasiones ha hablado de romper lazos con las naciones comunistas, refiriéndose tanto a China como a Rusia. La portavoz de China ha recalcado además que Pekín está dispuesta a trabajar con Argentina para que las relaciones sigan avanzando con paso firme y que la complementariedad económica entre ambos países significa que existe un gran potencial de cooperación. La portavoz, además, tampoco ha dejado pasar la ocasión para recordarle a China que es el segundo socio comercial de Argentina y el primer mercado de exportación de sus productos agrícolas. El año pasado, para que se hagan una idea, las exportaciones al gigante asiático superaron los 8.000 millones y las importaciones los 17.000 millones según cifras oficiales argentinas. Y en los últimos meses, Pekín también se ha convertido en prestamista de Buenos Aires gracias a unos créditos swap en yuanes para pagar el préstamo al Fondo Monetario Internacional y otras urgencias. De hecho, el lunes la Cancillería china ya felicitó al propio Milei por su elección como presidente, pero ahora le advierte un poquito. Y de Argentina pasamos a los BRICS. Pakistán ha enviado formalmente su solicitud para unirse a la alianza y ser parte del grupo en 2024. Les recordamos que los BRICS invitaron a 6 nuevos miembros, entre ellos Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Egipto, Irán y Etiopía. De estos 6, Argentina podría ser el único país que rechace la invitación. Sin embargo, en las últimas horas Pakistán está buscando el apoyo de Rusia para incorporarlo a la alianza de los BRICS. Cuenta con Rusia para acelerar el proceso de membresía con la ayuda del recién nombrado embajador del país en Rusia, con la ayuda de Muhammad Khalid Jamali, que ha confirmado que Pakistán ha solicitado formalmente unirse a los BRICS y espera ser parte del bloque en 2024. Hizo hincapié en que están buscando la ayuda de Rusia para la inducción y además espera ingresar al grupo bajo la presidencia del propio Putin, que será a partir del 1 de enero del año que viene. Pendientes de los BRICS, pendientes también de toda la actualidad económica y pendientes del Banco Central Europeo advirtiendo de riesgos, de peligros para el sistema financiero de la banca en la sombra. Nos cuenta, nos explica todos los detalles nuestro compañero Javier Luengo. Sí, ¿qué tal? El Banco Central Europeo ha hecho público su informe de estabilidad financiera en el que básicamente dicen que la recesión puede ser una realidad plausible aquí en el viejo continente de aquí a no mucho tiempo. Una conclusión que no contrasta y nada con las palabras y los anuncios que ya venían vaticinando este asunto por parte de los miembros del Consejo de Gobierno del Supervisor, incluido su vicepresidente Luis de Guindos, que por cierto hoy ha sido el responsable de dar voz a esas conclusiones, dando cuenta de que los riesgos financieros existen, los riesgos de la deuda están ahí y tampoco hay que perder de vista la desaceleración económica, aparte a todo esto aumentado por un entorno geopolítico bastante complejo. Esto lo ha dicho en una entrevista poco después
en la CNBC. En cualquier caso, en el informe de estabilidad financiera, más allá de la recesión, el Banco Central Europeo alerta de un asunto claro y que en Reino Unido ya era un peligro: la banca en la sombra, los fondos de inversión, las aseguradoras y entidades financieras, los neobancos, que no cumplen las mismas normas que las tradicionales, pero que en realidad operan la misma clase de activos. Bien, con respecto de la banca en la sombra, básicamente lo que dicen es que en Europa podría haber una crisis de liquidez como la que en Estados Unidos provocó la caída de 4 entidades bancarias, y entre ellas la más notoria y sonada, el Silicon Valley Bank. Dice el Banco Central Europeo que estas entidades, esta banca en la sombra, se enfrenta al riesgo de que si de repente un día a los clientes por una situación de crisis les da por ir a buscar su dinero, no obtienen el suficiente capital ni los suficientes activos que se pudieran hacer líquidos para contrarrestar la demanda y que por lo tanto provocarían una crisis sistémica en el sistema financiero. Soluciones: básicamente la de la normativa, la que tiene en su mano. El Banco Central Europeo pide que la banca en la sombra se rija por los mismos criterios que la banca tradicional, que tengan test de estrés y que tengan requisitos mínimos de liquidez. Terminamos con estas advertencias por parte del Banco Central Europeo, pendientes del conflicto que siga teniendo lugar en Oriente Medio, pendientes del propio Vladimir Putin, que está dejando abierta la puerta a una posible paz en Ucrania, y también pendientes de las amenazas de Irán, que amenaza con que el conflicto se extienda a nivel regional. Muchas noticias que analizar durante los próximos minutos, así que quédense, porque enseguida volvemos con más análisis, más noticias, más entrevistas. Enseguida, la mejor programación en Negocios Televisión.